Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Fuera de Broma, su podcast de confianza para temas de misterio. Hoy con nuestro acostumbrado capítulo, como todos los domingos, y estamos repitiendo la última alineación. Tenemos a Leo. Leo, ¿cómo estás con tu bolsa de KFC? Lleno. Pero no crean, no les estoy presumiendo que comimos pollito, sino tiene que ver con el podcast, ya lo verán. Bueno, los que ya vieron el banner de inicio ya saben a qué me estoy refiriendo, pero los que no están escuchando lo van entendiendo. No creo, pero vamos a hablar mucho de su patrocinio hoy. Ok, bienvenida la baneada que nos van a pegar. Y bueno, y saludando a nuestra última adquisición, nuestro joven cabal Michi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestra fusión entre Iván y... Ahí se me olvidó el nombre del otro día. Iván y Steven. Y Polo, creí que iba a decir yo. No. Esperemos. No, yo no soy tan objetivo. Estoy listo para los temas que vengan hoy. Estamos esperando, en teoría, a Iván, ¿no? Iván me había dicho que llegaba para el segundo. Oiga, sí. Eso dijo ella. Pero escribió en el chat Croatoan y no apareció. Ay, no. Desapareció. Bueno, vamos a preguntarle solamente si ya llegó. Real, porque sí tiene su historia. Sí, no, es que no lo conozco. No lo conozco aún. No, pues la mayoría de la gente que escucha el podcast ya no lo conoce, es que ya es el fantasma, es un chiste Dumi que nunca llega. Que Iván es más famoso por sus ausencias que por sus presencias, porque ¿en cuántos capítulos estuvo? ¿5? Más o menos, ya vamos por ahí. 5 y ya vamos en más de 80 y Iván sigue siendo un tema de conversación. Creo que Denison ha estado en más capítulos. Que hay que aclarar, ¿no? Denison tiene su podcast propio, entonces él cuando no viene, con él no se llama el chiste, es porque realmente está ocupado. De Iván es porque está con la novia. Y porque Iván fue uno de los fundadores. Empezamos, Leo, Iván y yo, el podcast, pero él al quinto, de hecho, creo que 5 es mucho, creo que estuvo en 3, no sé. Y... O sea, pero en suma total leyenda. Eran 5 por ahí. Ajá. Quedó como leyenda del podcast. Es el fantasma. De hecho, uno de los banners lo trae como fantasma. Creo que lo último que supimos fue que escribió Croatoan y nunca más apareció por acá. Desapareció. Sí. Pero bueno, vamos a empezar con nuestras recomendaciones. Michi, a ver, recomiéndanos algo. Pues miren que yo estaba viendo, porque a mí me gusta, yo soy mucho de postergar las cosas. Yo guardo un montón de películas que no he visto aún, pero hay una que sí me vi hace poco, que es con Ryan Reynolds, el actor de Deadpool, que se llama Las Voces. La propuesta es buenísima. Es una película buenísima en la que él encarna un personaje con esquizofrenia, diría yo, que puede hablar con su perro y con su gato. No lo adelanto más para que... Uy, no lo recuerdo, espera, reviso porque la tengo acá. Porque por poco no sé. Y recomienda El Padrino. No. Menos mal la aplazó mucho, ¿no? 2 décadas. 2 décadas. No, ese es del 2014. Uy, sí, es viejita. Pero es interesante. Una década. Una década. Ya, nos vamos acercando de a poco. Que no sé si han visto Avengers. No. Por ahí. Un bestseller. Bueno, pero ¿por qué no recomiendas esta peli? ¿La de Las Voces? Porque es que es muy entretenida. Es el típico personaje como antagónico, podríamos decir. No, porque no es un villano, es un superhéroe o un protagonista no convencional, ¿no? Entonces, como que alguien que en su mundo cree que es normal, trata de llevar una vida con la gente que sí es normal.
Entonces es interesante como ver esa dualidad, ¿no? De dos mundos, de la cordura y de la locura en la que él está inmerso. Ok. Creo que Michi siempre nos trae recomendaciones donde él se refleja en ellas. Sí. Próxima, la de Polo Polo. No, mentira, no. Ay. Ok. Ay. No, yo tampoco me ayudo. Próxima, Ya el sabemos Joker. quién va a ser ya sabemos quién va a ser el próximo en aplicar bloqueador, ¿no? Próxima, Forrest Gump. Nueva en estreno. Bueno, Leo, ¿tú Bueno. qué nos recomiendas? Bueno, ahí, como dije, iba a seguir con esa cuestión de películas. Pero, deme un segundito porque se me escapa el nombre de lo que iba a hacer recomendar porque me pasé fue una serie. Tin. Ah, no, estás en Disney Plus. Pero está a próxima de quitarse de Disney Plus. Si no, o sea, si para cuando estemos entregando este podcast de pronto ya la quitaron. Pero se llama Servidor Público. Sí. No, inclusive ni a Cuevana, puede que inclusive aparezca en YouTube por el origen. Hay algo que a mí se me hace muy curioso y quizás ustedes lo recuerden o no. Y es como Zelensky, presidente de Rusia, de Ucrania, perdón, llegó a la presidencia. ¿Cierto? Tal vez sepan o tal vez no sepan, pero Servidor Público era una serie dirigida o creada también porque fue parte de escritor y protagonizada por Zelensky, donde él representaba a un maestro de historia que se convierte en presidente por un error de los altos mandos. Ahora, ¿por qué la empecé a ver? Porque me dio mucha curiosidad, o me despertó curiosidad, el llegar a pensar como un comediante llegó a ser presidente de Ucrania, y como un comediante llega a ser el que dirija una guerra. Hay que decirlo, no es que sea cualquier persona, ya Zelensky tenía productoras y todo eso, y adicional hay que decir que Zelensky era más famoso en Rusia que en Ucrania por la barrera de idioma, ¿no? Porque hay una parte de Ucrania en la cual son descendientes rusos y la mayoría habla ruso, y él creció en esa parte de Ucrania y no aprendió ucraniano como lengua nativa. Inclusive su mujer, que sí es nativa de ucraniano, hasta hoy en día todavía le tiene que enseñar cosas y dice que él, cuando está nervioso o enfadado, no es capaz de hablar en el ucraniano. Entonces, son estas coincidencias, y más aún, que sin darles más spoilers de la serie ni hablarles del final, pero hay escenas muy, muy emblemáticas donde Zelensky llega y mata a todo el Senado con metralletas. Sí, en su imaginación, o tal vez no, ahí se los dejo como spoiler. Como A lo Homero Simpson en la película con Mel Gibson. Sí, es que de hecho es una ¿cómo se llama eso? ¿Parodia? Se me fue el nombre. ¿Parodia? Una alegoría, sería como tal. Parodia no es una alegoría a esa otra escena. Pero lo más curioso es cómo empieza. Un homenaje puede ser. Pero lo más curioso es cómo empieza la serie, y hasta ahí les llevo el spoiler, y es que en la primera escena hay 3 hombres hablando de cómo hacer más interesantes las elecciones de ese año, porque están cansados de que tengan que gastar dinero en competir por quien pone al candidato que va a ganar. Pero luego, en una siguiente escena dentro del mismo capítulo, no los estoy adelantando mucho, conversan y se dan cuenta que curiosamente esta vez no lo pusieron ellos. Entonces la pregunta es, ¿será o no será que esta serie nos habla un poco de lo que pasó para que personas como Zelensky, entre otros gobernantes que primero fueron famosos antes de ser gobernantes, llegaron al poder? Ahí se las dejo. Bien. Curioso, yo no sabía ese pasado de Zelensky como comediante y actor. Lo desconocía totalmente. Pero bueno, interesante recomendación. Dice Leo, para no darle más spoiler, y dice que mataron a todo el Congreso. No, es que esa escena fue la que me llevó ahí. Esa escena hubo un tiempo que la mostraron en todo lado, inclusive mucho antes de que Zelensky llegara a la presidencia. Eso fue un meme muy compartido, sobre todo en época de en época de Santos,
muchas veces lo compartían como señalando lo que la gente quería hacer cuando hablaban del Congreso. Ok. Veo, pues interesante. Bueno, Leo, gracias por la recomendación. Yo hoy voy a recomendar, al igual que Michi, un estreno reciente que se llama El Quinto Elemento. No sé si han visto El Quinto Elemento. De hoy. Creo que ya entra como película clásica a estas alturas de la vida. Bueno, es protagonizada por Bruce Willis. Uy, terrible lo que le pasó a Bruce Willis, ahora que lo pienso. Bueno, esta película es de mi género favorito. ¿Qué dijo Leo? No alcancé a escuchar. Que si te referías a lo de la enfermedad de Bruce Willis o le pasó otra cosa. Sí, no, eso, a cómo está terminando sus días ya en la demencia absoluta. Pero bueno, retomando la recomendación, cuando Bruce Willis era el galán de Hollywood. Esta película la recomiendo porque es de mi género favorito, que es el género cyberpunk. Para pues, los que no conozcan mucho el tema, cyberpunk es un género tanto de libros, videojuegos, cine, series, en el cual se muestra un futuro distópico en el cual las corporaciones dominan el mundo y es todo muy tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces todas esas películas que ustedes vean futuristas son cyberpunk, como El Quinto Elemento, como El Tiempo del Mañana. ¿Han visto esa donde se pasan tiempo con la mano? Y que esa es la moneda. Sí, de Justin Timberlake. Está Ultravioleta, también por ahí se me ocurre. Y creo, no estoy seguro, que creo que Mad Max también entraría como cyberpunk, pero tengo la duda. Bueno, ¿recomiendo El Quinto Elemento? Sí, entra como cyberpunk. El Quinto Elemento realmente es una película interesante. Ahí también sale Gary Oldman, sale Bruce Willis, Mila Jovovich, tiene nombres importantes. Y también sale este que hace del compañero de Jackie Chan en Una pareja explosiva, como se llama en español las películas de él. Pero no recuerdo el nombre de él. Pero muy carismático, realmente en la película yo creo que se roba el show de la película. Y realmente es una trama bastante interesante, muy buena para su época. Recientemente la vi y ya ha envejecido mal porque pues es una película de hace rato. Creo que lleva más de eso. Lleva más de 20 años y ya se nota como set de cartón, como efectos ya muy anticuados, que uno en su momento no lo recuerda así, no, como que vive de la nostalgia, pero luego lo vuelve a ver y dice, esto está raro. Pero aún así la trama es bastante interesante, entonces recomendada porque sé que muchas personas, sobre todo las más jóvenes, no la han visto. Ya los que son millennials, yo creo que sí todos la vieron, pero ya centennial y para abajo, tal vez no. ¿Michi la ha visto? Sí, y se me hace una muy buena película. De hecho, creo que esa tuvo una secuela no reconocida o reconocida, con Fragmentado, ¿no fue? ¿Qué? No, creo que la estás confundiendo. ¿Fragmentado? Sí, tú estás confundiendo El Elegido. Ay, sí, con la de Quinto Elemento, que es en donde sale esta chica que es como un alien, que canta. Esa sí es El Quinto Elemento. Ok. Ok. Entonces, esa sí también me la he visto y pues es muy buena esa película. Bueno, reacciona a Michi que no lo trajimos para esto. No patera, le entrega el favor. Ya pasando el tema de las recomendaciones, vamos a entrar en materia. Ahora Leo nos trae el tema. Michi prepara el próximo. Y sí. Leo. Bueno, muchachos, como les mostré al principio del podcast, hoy vamos a hablar. Ese es un tema que me llegó en TikTok, o sea, no lo busqué ni nada y se me hizo muy interesante, la verdad. Y pues ya procedí a investigarlo un poco, ¿no? Fue un mensaje de. Ahora vamos a hablar de KFC, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan qué es lo que significa KFC? Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Sin embargo, hay que aclarar que hace unos años Kentucky Fried Chicken, no me acuerdo bien la fecha en este momento, pero esto tiene que ver un poco, esto es una buena introducción, el nombre,
porque no estoy seguro si fueron hace como 10 años más o menos, se hizo muy viral el hecho de que ellos legalmente cambiaron el nombre de Kentucky Fried Chicken, y por eso es que ya no vemos el nombre completo, sino solo las siglas en toda la publicidad y en todo lo demás. Y la teoría fue que ellos lo cambiaron porque ellos ya no estaban vendiendo pollo. O sea, pero ellos se llaman oficialmente KFC nada más, ya no es... Actualmente sí, actualmente ya es solo KFC. Okay. Y eso es como la curiosidad primera que les traigo, y es que durante mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, se generó el mito de que como ellos ya no vendían pollo, por eso ya no podían mantener el nombre de chicken dentro de sus siglas. Entonces se supone, y ahí yo creo que ustedes pueden cavilar un poco en su memoria, de cuando decían que no, que eso se hacía era, que también hubo el mito con McDonald's, el mito con Burger King, de que la carne era de gusano, que la carne era de lombriz, y otros mitos peores, porque la verdad si fuera carne de lombriz hasta no sería tan malo, sí, teniendo en cuenta proteínas y todo eso. Claro. Pero sí habían cosas muy desagradables que se empezaron a decir, ¿no? Como por ejemplo el hecho de decir que, bueno, que eso no es tan mito, que una forma en que procesaba el pollo KFC era pues prácticamente licuar el pollo con todo y plumas, y de eso salió una pasta, la cual era la que convertían en nuggets y todo esto, que debo decir que sí hay compañías que sí hacen este proceso, ¿vale? Pero no les voy a amargar la fiesta de cuáles, de uno. Pero sí existe este tipo de producción, sin embargo, Kentucky Fried Chicken pareciera que no. Lo que sí pasa con Kentucky Fried Chicken, que eso ya es cosas que no vamos a tocar el día de hoy, pero para que se lo lleven y lo investiguen ustedes si quieren, es que si tienen problemas es con que tienen, o sea, el tipo de pollo que utilizan, la mayoría es con mucha proteína, o sea, con proteína inyectada, lo que genera que los músculos crezcan muy rápido, pero entonces al momento de cocinar se convierten en una especie de hebras muy sueltas. Entonces cuando lo abres o lo rompes, hay muchas hebras en algunos casos, que como tal se supone que igual es seguro, pero no me gustaría comerlo. Entonces esos son datos ahí, empezamos con realidades. Pero los pollos hormonados, para antojarlos, exacto, sí señor, sí. Pero para a Evo Morales cuando decía que los pollos hormonados volvían homosexuales a los hombres. Sí. Presidente sí, señor, de un país. Y de hecho prohibieron marcas de eso, ¿no? Aunque bueno, quién sabe, uno no sabe. Por ejemplo, Michelle, ¿a ti te gusta el pollo? Sí, pero no, los homosexuales, no, mentiras, no. Solo Polo Polo. A le gusta que hablan de eso, Michi en el anterior trabajo tenía esa fama. ¿Cuál? A lo bien. No. Los hombres. No es verdad. No. Una loba en el armario. Objeción, no estoy de acuerdo. Michi, esto es molestando. Nosotros sabemos que tú eres No, pero Michi sabe que es real lo que estoy diciendo. No. No hay testigos. Es real. No hay testigos. Ay, ya no me vieron. Sí, pero no me vieron. Tampoco me ayudó. Sí, no. No me ayudó tampoco. Venga, si nos ayuda de verdad. Pero no bueno, está mal, sí, o sea, como dijo en su momento Garzón, sí. Eso es ampliar el panorama, porque hay quienes les gusta, hay quienes son luteranos y otros que no. Curioso. Bueno, les voy, ahí, van a la referencia, vayan a verla. Si no saben de qué estoy hablando, busquen en Google, en YouTube, Jaime Garzón, conferencia Universidad de Cali, creo que es así. Listo, voy a compartir ese momento pantalla y Michi me dicen cuando. Eso. Hoy me la voy a jugar. ¿En qué sentido? En que voy a poner como tal 2 comerciales de KFC, en caso salvedad de que no lo vean en el video, que de pronto
bloquean el video temporalmente o algo, pues bueno, ahí ya les pondremos algo encima para volverlo a subir. Eso por parte de YouTube. Por parte de las otras plataformas no creo que haya inconveniente, pero muy seguramente no lo haya porque eso es publicidad. Además que hay un montón de contenido con esto. Pero les voy a dejar el video y luego vamos a hablar de él. Okay. Welcome to the news at 11. We'll be chatting to the Minister for Artificial Intelligence about recent accusations that he's not real. Just don't get it anymore. In light of recent events, it begs the question, what can we even believe in anymore? Uy. Parece comercial de ¿Cómo lo NTV de vieron? la época. Muy bizarro, ¿no? Fue un poco bizarro, ¿no? Sí. Pero, bueno, les doy un poquito de contexto de este comercial. Este comercial es de 2024. A finales de 2024. Se me escapa en ese momento en qué evento deportivo fue. Igual ahorita le eché con los apuntes. Pero, si no estoy mal, fue... O sea, fue una final de fútbol, pero no me acuerdo de qué torneo. Donde en el minuto 90, pues, pusieron ese comercial para como buscar que todo el mundo lo viera, o sea, para hacerle la popularidad. Y supuestamente KFC dice que su propósito original fue que con este comercial llegara a los millennials, a los que tienen como un humor destructivo, que puedan generar como una especie de marketing que atrayera a esta nueva población. Que tengamos en cuenta, pues, a medidas de generaciones son los que en ese momento están empezando de una u otra forma a ser productivos económicamente. Como tal, la campaña se llama Believe in Chicken, que significa creer en el pollo, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver un poquito más de detalles. Pero, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Bueno, pues a mí me recordó mucho a los comerciales de NTV. No sé si ustedes vieron NTV, no sé si Michi le tocó la época de NTV, que era un canal de música en su momento. Y también se caracterizaba por poner comerciales muy raros, que uno los veía y uno, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? En ocasiones bastante incómodos de ver. Y eso me transmitió esta publicidad. Por momentos se volvía como incómoda. Por momentos también me recordaba la película, bueno, la serie de películas estas de baile, no recuerdo cómo se llaman. ¿Será? Eso, Step Up. Que hacían de repente así super coreografías en la calle y combatían el sistema bailando. Y bueno, y terminan ahí con un gallo siendo el rey. Bueno, más que el rey, casi que el dios. El dios, sí. Un comercial muy raro, difícil captar el mensaje.
¿Cierto? Es más como que como te digo, es disruptivo, o sea, te genera como una atmósfera extraña de qué carajos acabo de ver. Pero creo que si no sale el logo de KFC al final, creo que uno ni siquiera piensa en KFC. No. Si le hubieran pagado a la chica a las chicas de verdad les gusta el pollo frito. ¿Vieron ese video? Hubieran llegado más a los jóvenes. Sí. No sé. No, cambiando el modelo. Solamente tomando la canción. Bueno, puede ser. Puede ser. Aunque el video propiamente creo que es uno de los videos que más cringe produce. Cringe produce, sí. Pero bueno. Para los que solo nos están escuchando, les voy a hacer una descripción muy rápida. Pues porque es necesaria, ¿no? Porque no sé si van precisamente en el bus o algo y no saben de qué estamos hablando. Bueno, como tal, el video lo que trae es simplemente empieza con una mujer, la cual de fondo se escucha, bueno, está en una especie de lavaseco, llamémoslo así, no sé, para el autóctono colombiano debe reconocerlo, bueno, un lugar donde se lava ropa. Eso es como muy popular en Estados Unidos. Por estos lados no es tan popular que la gente vaya y lave su ropa en lugares así. Ajá. Y los que hay son atendidos, no son como autoservicios como son allá. No hay. Correcto, exactamente. Aquí solamente yo he visto uno. O sea que en un apartamento que viví cerca había uno, pero no sé, no he visto muchos. Y también era de autogestión, entonces, pues no sé. Bueno, les comento rápido al público. Entonces empieza el video con esta chica allí. Luego la chica escucha de fondo en las noticias de que alguien se ha casado con una inteligencia artificial, que ya no podemos confiar en las IAs, no sé qué. Empieza a bailar con un baile que si bien es humanamente posible, obviamente, pero es muy robótico la forma en que baila y sobre todo en la forma en que gira. Y luego empieza a caminar, pues en resumidas cuentas, empieza como a avanzar. Vemos que parte de la coreografía es similar, no igual, pero similar a la de Thriller de Michael Jackson. Y pues a medida que avanza el comercial, pues la multitud va creciendo. Y el final del anuncio, o el punto clímax, es cuando se congregan en una plaza central. No recuerdo bien dónde está ese edificio, pero esa es una biblioteca real. No me acuerdo en qué parte de Europa es. No sé si es, o sea, creo que está en uno de los países nórdicos. Por si acaso. Y pues luego llega un ciclista, deja caer la bici, otros oficinistas se suman al baile, todos en forma sincronizada, empiezan como a ver cantos al fondo, cierto, que son como tipo gregoriano, aparte del beat que es pseudo hipnótico, diría yo. De pronto si iban ahí en el carro creo que se dieron cuenta que empezaron a bailarle un poco, ya con cabeceos, paso corto, similar a cómo se mueve un gallo o una gallina. Y luego se revela, llamémoslo como lo dijo en este caso Michi, como un dios pollo, o fue David, no me acuerdo. Yo. Y hay una especie como de altar, si se dan cuenta, y es un altar de piedra, un poco similar a estos acantilados famosos por tener figuras hexagonales. Y lo último que dice, bueno, el edificio, aunque sí es real, el edificio dice algo como los creyentes en el banco, si lo vieron ahí de fondo. Y ya luego la frase al final es creen el pollo. Bueno, hasta ahí ha sido muy creepy. Ahorita vamos a analizar posibles simbologías y todo eso, pero los voy a invitar a ver el segundo video. Ok. Me avisan. Listo. Okay. Listo. Crepúsculo.
Uy. ¿Qué les pasa a los de marketing de KFC últimamente? No sé, pero bueno, antes de ir con las opiniones de ustedes, voy a escribirlo rápido para el público que nos está viendo. Acabamos de ver, como ustedes vieron, es una música con tambores, todo eso relativamente tribal, de pronto más tribal nórdico. Vemos que llega un hombre, pues el hombre está en ropa normal, se le acerca a esta chica con vestiduras del mismo color que vamos a ver en el resto de las personas. De repente aparecen un montón de gente, los cubren, ya el chico está con toda la misma tipo de ropa, ¿cierto? Un cambio de vestiduras. También van cargando un huevo de oro gigante. Y luego pues van caminando, la música aumentando. Y lo llevan hasta un lago. Pero digamos que levitan primero, ¿no? Que eso también es algo curioso, ¿no? La chica y el hombre levitan encima de los demás. No hay como gravedad para ellos. La chica alza al hombre, lo cual sería imposible en un mundo real. Y el hombre se queda totalmente rígido, sin posibilidad de moverse, y lo mete en un lago de gravy. Que pronto, para los que no conocen, el gravy es esta salsa café que se hace con la grasa del pollo y de otros condimentos, y que se usa mucho para acompañar la ensalada de papa que vende KFC. Ese es el famoso gravy. Aquí en Colombia suele ser más popular pedir la salsa barbecue, pero el gravy es muy común en Estados Unidos y es muy popular en otras partes de América, como pues es como la salsa especial fuera de Norteamérica. En Norteamérica es la salsa más común. Sin embargo, lo mete al gravy, vemos las burbujas como si se estuviera ahogando, y luego de repente saca un nugget de pollo gigante y todos celebran. Ahora, les debo aclarar algo. El video se llama All Hail Gravy, ¿vale? Como tal. Ya ahorita les comento un poco más de eso. Pero ahora sí escucho sus opiniones. Bueno, pues tiene la misma, como decirlo, línea de la anterior. Y me vuelve a recordar a esos comerciales raros de MTV. Esta vez también mezclado con una especie de secta, que ya hemos tratado varias sectas en este capítulo, en este podcast. Y lo mismo de antes, como que la gente caminando así como medio zombificados. Y no sé, muchas cosas raras. Repite el huevo dorado. En el anterior también salió un huevo dorado por ahí. Aquí también sale. En el anterior era pequeñito, aquí es gigante. Aparece otra vez el gallo ahí como una especie de deidad. y nada, el toque final de cómo convierten a un humano en un nugget un poco desagradable. No entiendo mucho la intención, si es ser disruptivos lo son, pero que yo diga, vamos para KFC por ver esto, no me dan muchas ganas. No sé cuántas personas tuvieron que ver esto, la idea, para decir sí, hagámoslo, y ninguna dijo tal vez no, está raro. Sí, es que es muy extraño. O sea, ahora yo debo decir algo, y es que cuando de pronto la televisión tenía más popularidad que el internet, sí es cierto que había muchos comerciales y que inclusive uno hasta a veces esperaba la pausa comercial para verlos por el impacto visual que le generaba a uno. Recuerdo, por ejemplo, los de Pepsi cuando eran gladiadoras y salía Britney Spears, creo que Beyoncé y Pink, no estoy seguro. Sí. Y otros así, o por ejemplo los de la vivienda. O los de Nike con basquetbolista, sí. Esto está en el lugar equivocado. El típico de vamos castores, vamos. Será un clásico. Sin embargo, también, exacto, o sea, ese fastidioso. Sí, pero hace mucho no sé, por lo menos en la cultura latinoamericana creo que se abandonó mucho ese tipo de comercial impactante. Sí. No sé si en la cultura gringa, porque pues no consumo mucha televisión, casi todo lo veo por streaming, y estamos hablando de años que llevo así. Entonces casi no choco con comerciales. Pero
hay que aclarar algo. Si bien el comercial que vimos primero fue el primero, es la parte 1, este comercial que tiene como tal el nombre Al Hey Gravy, que prácticamente lo que significa es viva el gravy, hay otras formas en inglés de expresar esa misma connotación. El hecho de que hayan escogido Al Hail le da cierta similitud a la forma en que siempre se ha dado loor a tanto gobernantes, ejemplo, o cultos. Sí. Entonces sí tiene la intención el título de señalar algo de culto. Pero sin embargo, la razón por la que se hizo popular y no se hizo popular en 2024 en todas las redes sociales, como está pasando ahorita, es que pues hubo gran enojo de comunidades cristianas. Ok. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta el contexto actual de la política, que la política y la religión lamentablemente van muy de la mano. Y digo lamentablemente porque no debería ser así según los mensajes que proceden de cada una. Disculpen. Pero tenemos en ese momento un perfil muy conservador de Estados Unidos con la elección de Donald Trump y todo eso que ha pasado, y muchos partidos de ultraderecha que se apoyan en los votos de gente cristiana, porque lamentablemente, con el perdón que me merecen a las personas que profesan fe, si a ti un político viene y te pide el voto por fe, créeme que esa religión no es la correcta, porque simplemente estás favoreciendo a una persona mortal por una creencia espiritual, y eso es un juego, están jugando contigo, es mi opinión. Pero ¿qué pasa? Que tengamos en cuenta que el contexto actual de Estados Unidos tenemos personas o personajes tan fuertes en la política y en la religión que no voy a llamar ahorita el nombre porque puede haber creyentes, pero hay una mujer pastora que dice que donde ella pise suelo sagrado, y que por tanto, como ella pisó la oficina oval antes de que entrara Donald Trump está gobernando sobre suelo sagrado. Me explico la connotación de el nivel al que está actualmente Estados Unidos en cuanto a estos temas. Y otro que no se queda atrás es Brasil, que también es uno de los mayores consumidores de este tipo de productos. Y que también pues la iglesia evangélica es muy fuerte. Pero sí, eso creo que en todo el mundo hay situaciones así, y a lo largo de la historia. Este año, o bueno, los últimos años se ha puesto otra vez de moda, pero aquí de hecho hemos traído sectas así de gente que se cree divina y gente que les cree, que es aún peor. Entonces como que es una necesidad del ser humano ser estúpido. Sí. Y bueno, no, y además que es cíclico. Además que es como cíclico, ¿no? Porque sí, pasamos de un momento de ser muy creyentes a no serlo, y otra vez pareciera que está como volviendo a esa ola de la religión, por decirlo así, como de ser devotos a algo. y como decía Leo, si estás en una religión y llega un político a pedirte un voto, esa religión no es la correcta. Y yo le añadiría, si estás en una religión, esa religión no es la correcta. Sí, ya ahí les dejo el discurso abierto con el respeto que ustedes merecen, ¿no? Pero pues, si conocemos la historia, vemos los efectos de eso. Y como lo dijo en este momento Michi, sí, hay un ciclo, es enteramente cíclico y tiene que ver con algo muy sencillo. Si alguien vio de pronto la película, recomendación adicional, si alguien vio la película El Hereje, sí, Hereje, creo que es. Sí, porque era Heretic, es que me acuerdo el título en inglés. Ahí él hace algo, la de las chicas que son misioneras, y pues él las termina. Bueno, les dejo la película ahí. Pero él dice una frase importante, y es que en la película él dice que la verdadera religión es el control. Y lo cierto es que cuando la gente siente que ya no hay control, es que recurre a estos medios para mantener el control. Porque no es fácil mantener una lógica y una ética sin límites, y las creencias imponen los límites. Pero bueno, nos filosofamos mucho, ya nos pusimos nivel Steven. Vamos a hablar de dos teorías. Bueno,
no sería, vamos a hablar de 3 creencias diferentes a las cuales supuestamente hace a colación estos videos que acabamos de ver. La primera, obviamente, el cristianismo. ¿En qué niveles? Recordemos que en el cristianismo el bautismo es algo principal, como lo hemos nombrado, y aquí lo que estamos viendo es prácticamente la aceptación de alguien a un culto y una especie de bautismo que transforma el cuerpo. Obviamente tenemos referencias, y vean, yo traje aquí el Sagrado Libro, porque uno no puede hablar de lo que no conoce. Y en Mateo 3:13 es donde señala que Jesús vino para ser bautizado por Juan, ¿cierto? Obviamente vemos lo mismo, llega este hombre, se acerca a alguien, y pareciera como que este hombre viniera a ser de una u otra forma el Salvador, porque si ustedes se dan cuenta, tienen un huevo, tienen gravy, pero no hay pollo. O sea, ¿qué tienes ahí? ¿Leo la Biblia? Sí. ¿Y cómo puedes tocarla sin quemarte? Está raro eso. Es que tiene forro. Ah. Y resulta que, si ustedes ven esto, una apología de esto, porque obviamente en el cristianismo, en todas las vertientes, sea ortodoxa, católica o protestante, se tiene como el cuerpo de Cristo se debe consumir para la salvación. Y si te das cuenta, pues ellos van a comerse el pollo para salvarse de una u otra forma. Y hay una piscina sagrada, como el Jordán, un lago sagrado, y pues nace de nuevo, se cambia y todo esto, ¿cierto? Ahora, sí, es muy parecido a eso, ahora que lo pienso. Sí. En Lucas 3:22, amados hijos míos, hoy estoy muy bíblico. Creo que la última vez que saqué la Biblia fue hace como 50 capítulos. ¿Para qué capítulo? No me acuerdo. No me acuerdo tampoco, pero sé que una vez lo hice también. Esperen, sí, Lucas 3:22. Lo que pasa es que yo sí la estudiaba, ¿no? O sea, ahí están mis apuntes y todo. No crean que estoy acá solo improvisando. Creo que es donde se habla de el Espíritu Santo. El de Pasuso, ¿no? Creo, sí, algo ahí nombramos cosas de ahí. Bueno, en este versículo de Lucas 3:22 es donde se habla del Espíritu Santo que desciende como bueno, no dice, bueno, en forma de paloma, y dice: aquí mi hijo amado, es la voz que clama del cielo. Y pues si ustedes se dan cuenta, créditos al autor, no, miren allá arriba. ¿Qué les estaba diciendo? Si ustedes se dan cuenta, cuando entra en el segundo video, es un ojo y aparece él de repente, el gallo, ¿cierto? Una simbología y apología a la aparición del Espíritu Santo en forma de paloma, en este caso, como gallo. Ahora, el huevo dorado que nombra David, primero pues hay que entender que ya esto no sería tan directamente en la Biblia, pero recordemos que durante mucho tiempo, fuera de mitologías no cristianas, pero en el cristianismo también simbolizaba la esfera como dorada, no enteramente en forma de huevo, no, pero sí dorada, y tenía como este tipo de protagonismo en la iconografía cristiana, si no estoy mal, del siglo XVI, o quizás antes, creo que antes, XIV. Pero adicional a eso hay algo atípico. En el primer video veíamos que en una escena sale un retrovisor de un auto, ¿cierto? Uh-huh. Y en esa escena es donde David vio el huevito pequeño. Uh-huh. Resulta que es muy tradicional, tanto aquí en Latinoamérica como en Estados Unidos, que la gente cuelga un rosario o una cruz o otro símbolo de su religión. También los adventistas cuelgan el libro con el fuego y el libro abierto. Y eso es la apología que está haciendo. O sea, está reemplazando la figura judeocristiana por un huevo. Por eso es la ofensa. O sea, vean que no se ofendan con nosotros. Nosotros les estamos dando la información, y si es algo que a ustedes realmente les molesta, vayan, ataquen. Ustedes están libres en defender su creencia. Ahora, cuando ya vamos... KFC. Sí, van, quemen el pollo. Y bueno, ya cuando vemos, por ejemplo, lo del rito, lo de la reunión, recordemos que en Hechos, que es ya cuando se empiezan a reunir los apóstoles después de la muerte de Jesús, y todo esto dirigidos por Pedro, que también ahí aparece Linio, que es el segundo papa, ellos empiezan a
a juntarse, a hacer este tipo de congregaciones, que es de ahí donde se basan muchos cultos cristianos hoy en día, que todavía generan este tipo de retiros y más aún generan lugares de vivencia tipo los Amish, entre otros. Ahora, bueno, ya señalamos lo del cuerpo, pero también, si se dan cuenta ustedes, en este caso la que lo guía es una mujer. Y ustedes dirán, no, pero es que eso sí no tiene que ver con el cristianismo, porque en el cristianismo siempre la gobernanza la han tenido los hombres. Pero si ustedes recuerdan, y de pronto lo vieron en su catequesis cuando estaban niños, o por el estilo, si fueron criados cristianos, o testigos de Jehová, mormones como en mi caso, deben recordar que el mismo en algunas historias de la Biblia aparecen algunas profetisas, sobre todo en el libro de Samuel, ¿sí? Y eso era parte de la tradición cristiana primitiva. O sea, cuando uno lee los textos apócrifos, hay una relación directa entre Pedro y María Magdalena, como peleándose por la gobernanza de la iglesia primitiva. Y durante mucho tiempo, antes de que el catolicismo se volviera o tuviera una estructura patriarcal, sí existía todavía la figura de la profetisa y la que guiaba. ¿Listo? Entonces, ahí están las referencias enteramente, y la razón de la ofensa de todo, bueno, de todas las personas que se ofendieron por esto. Bueno, algo adicional. Ahorita yo estaba explicándole el Al-Hel, y tengan en cuenta que también en algunos cánticos bíblicos aparece la palabra, o sea, así la unión Al-Hel cuando se habla de un profeta o de la deidad directamente. ¿Listo? Entonces también tiene una referencia ahí. Pero sí, para eso sí toca que vayan a los himnarios en inglés, sean evangélicos, adventistas o mormones, ahí lo van a encontrar. Sí, dime. Decía que fue como bastante irrespetuoso y bastante osado a la vez usar símbolos religiosos de las religiones más populares de este lado del mundo para vender pollo. Para vender. Entiendo perfectamente la molestia, aunque yo no me identifico con ninguna religión, sí entiendo que la gente que sí lo profesa es algo sagrado, y que lo que es sagrado para ti lo agarren para vender pollo, pues sí es bastante indignante. Y es una gran parte de la población. No sé en qué pensaban realmente KFC, pero patrocínanos. Ajá. Es más como yo creo que ellos fueron conscientes de esto y tiraron más como por ir a la polémica, ¿no? Por lograr una reacción, sea como sea. Y pues vieron a un grupo que yo creo que con el paso de los tiempos, aunque sigue mucha población siendo creyente, pues ha ido mermando. Entonces pues vieron de cierta manera un punto en donde poder crear polémica, ¿no? Poder llamar la atención. Se fueron por el dicho de hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Que hablen. Sí, pues. Publicidad buena o mala no existe. Es verdad. Exacto. Solo existe el pollo. Ahora, como les dije, íbamos a tocar 3 interpretaciones, ¿cierto? Ahora, para la gente que de pronto ve TikTok y todo eso, les dejaré por acá, por una esquina por ahí, un enlace a una TikToker que le encanta analizar este tipo de cosas y que me gusta su estilo de análisis. Sin embargo, yo estoy tomando... No, Betcas allí algún día. ¿Por qué hizo así? ¿Por qué hizo así? Es más alta. Pero bueno. Bueno, no me distraigan. Me desconcentro. Algo que debo decir es que ella da unas teorías, da unas referencias que ahorita de pronto las toco un poquito, pero la teoría que yo estoy dando de aquí para adelante, ya no voy a decir que es totalmente mía, porque a alguien más se le puede haber ocurrido, pero estoy tomando como cositas que hemos visto en otros capítulos y en otras investigaciones para llegar a esta colección de interpretación. Así que desde aquí en adelante hago la salvedad, esa interpretación no voy a decir totalmente mía, pero es interpretación. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes han escuchado del culto a Saturno? No, yo no. No. O sea, el planeta Saturno. Ajá.
el planeta Saturno. Ok. Pero obviamente el dios Cronos. Resulta que el culto a Saturno es un culto que sí tiene vieja data, obviamente es un culto pagano, y que siempre se ha simbolizado con el Saturno negro. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día, en joyería, en tatuajes, en iconografía general, Saturno es protagonista. Como de pronto en algún momento lo fue Venus y Marte, digamos en los 70 y eso que se habla, que todo el mundo tenía algo que ver con esos dos planetas. Pero Saturno ha agarrado una gran popularidad en nuestra cultura actual, en el 2025. Y eso se debe a que el diario o revista The Economist publicó en su portada, dirigida para el 2025, pues unas imágenes en las cuales la que estaba en la cabeza, en el punto central más arriba, era un Saturno negro. Y el tema con eso es que primero, pues The Economist siempre ha sido famoso por de una u otra forma decirle al mundo lo que va a pasar en temas de economía, en temas de política, y eso a través de sus portadas. Y en esta portada pues está Zelensky, está Trump, está se me escapa el nombre del presidente de China, pero Xi Jinping. y también está la actual o la silueta de la actual presidenta de México. Y pues muchas cosas que ahí están las referencias, gracias. Y muchas cosas que de pronto en la sombra, pero pues había muchas cosas, referencias a la IA y todo esto en esa portada de Economist, que pues de pronto en algún capítulo se analizará, aunque esto es mejor analizarlo a final de año para ver la siguiente portada. Pero el tema es ese, el tema es que se supone que aquí nos están diciendo a la cara, como lo hablamos en un capítulo sobre el primado negativo, de que qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, para que nosotros no lo creamos y bajemos nuestras defensas. Porque haciendo referencia, por ejemplo, a algunas películas, en la película de Patch Adams, Robin Williams explica que pues a través de un momento en el que él está en el manicomio y hay un loquito que le dice ¿cuántos dedos ves? Y él le dice al principio 5 y luego le dice ¿cuántos dedos ves? Y entonces él cuando pues desenfoca para mirarlo a él se da cuenta que hay 10 dedos, o pues en la visión desenfocada. Entonces el tema es que entre más cerca tú tienes las cosas, más se distorsionan. Y adicional, haciendo referencia a la película de los ilusionistas, que dice entre más cerca estás, menos puedes ver, ¿cierto? Entonces más o menos supuestamente esto es lo que genera el primado negativo, que es ponerte la verdad a la cara para que después sea difícil de creer, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que en el culto a Saturno, que es la representación de dios romano, en griego Cronos, también tiene una correspondencia en otras religiones. En el culto cartaginés se le llamaba a este mismo Saturno Baal, que creo que no lo he escuchado antes, ¿cierto? Sí. Es el mismo Baal que aparece en las escrituras, que era uno de esos dioses ajenos. Recuerden que por más que les duela, en la Biblia nunca habla de que hay un dios, sino que hay varios dioses. Que uno puede ser el verdadero, pero que los demás están ahí, ¿cierto? Sí, los nombran como dioses paganos. Sí. Ajá, así es. Y resulta que, pues, adivinen en qué época era que se celebraba el culto a él. ¿Recuerdan el origen de la Navidad? ¿Cómo se llamaban en Grecia en la época navideña? Las Saturnalias. Ok. O sea, que nosotros actualmente, quieran o no, seguimos celebrando la época de Saturno. De Saturno. Y recuerden que el 25 de diciembre se celebra es por herencia del catolicismo cuando trató de adaptarse a las culturas paganas. Ahora, otra cosa adicional, ¿dónde se celebraba el culto a Saturno? Pues se celebraba en los bosques. Se iba a los bosques, se llevaba música tribal, se evocaba el ambiente. En algunos cultos se generaba sacrificios, ¿cierto? ¿Y qué vimos acá? Un sacrificio, ¿cierto? Ahora, lo otro que también pasaba era la transformación. En el culto a Saturno se consideraba que el ofrecer a un niño
o figura humana como símbolo era una forma de buscar la renovación. O sea, este niño o este símbolo o ese objeto que mostraba o se veía como un niño era la renovación. Y entonces lo que hace es que al entrar a las aguas, este cuerpo inmóvil, porque recuerden que se queda quieto, es purificado y convertido en comida divina. Ojo, sí, perdón amigos cristianos, no es el primer culto que considera que se debe comer la carne y la sangre de su Dios. ¿Vale? Investiguen. Ahora, lo del huevo dorado es algo que tiene que ver también con la alquimia, porque en el esoterismo pues frecuentemente se asocia al huevo como una representación del universo en potencia, como la creación primigenia o como la materia antes de ser transformada, porque recuerden que el principio alquímico es que el huevo era el ejemplo perfecto de cómo las cosas podían convertirse en otras, ¿cierto? Recuerden que la alquimia no solamente era la búsqueda de la piedra filosofal y el cambio de cualquier metal al oro, sino fue la predecesora de la química, y lo que siempre buscaba era la transformación de una cosa en otra. Por eso hay físicos que dicen que si la alquimia hubiese descubierto el plutonio antes, tal vez hubieran podido probar que los materiales se transforman, porque recuerden que los materiales radioactivos, muchos terminan siendo plomo después de perder. Ahora, hay otra cosa adicional, y es el color rojo. Si ustedes se dan cuenta, en este caso también fue una sacerdotisa, y en las Saturnalias la sacerdotisa llevaba esta capa roja. Hagan de cuenta Caperucita con un mejor skin. Y el sacrificio pues era obviamente con sangre, y era una conexión de Dios, el tiempo, el juicio que venía y la severidad que tendría Saturno de que no respetaran lo que él pedía, generando karmas y todo eso. Y si nos conectamos con el otro video, pudieron darse cuenta, tal vez no, tal vez sí, pero en la primera escena hay un reloj, tiempo, y el reloj está en las 11. Las 11 siempre se ha considerado como el momento antes del cambio del día, ¿cierto? Por eso es que el reloj del fin del mundo siempre está parado sobre las 11, solamente varían los minutos antes de la medianoche. Pero adicional, en otra escena, que es cuando aparece como en primer momento el gallo, hay dos camisetas a fondo, o dos cuadros, no se ve muy bien, pero ambos tienen 11-11. ¿Listo? Y ya sabemos toda la simbología que hablan del 11-11, todo esto, pero el tema es que la referencia es al 11, o sea, es una referencia de tiempo. Y luego cuando nos movemos en la calle en el primer video, hay un letrero que empieza a girar y dice One Way, una vía. La referencia obviamente aquí ya es una fusión de dos cosas, y en esto es una de las cositas que yo les nombraba a esta TikToker. Eso es una idea de ella, pero el tema es que eso se podría interpretar como One Way, una vía, un camino, el Señor, un camino, la verdad de la vida, pero que al girar tú no sabes cuál es el verdadero camino, y tú empiezas a seguir a lo que no deberías seguir, perdiendo el verdadero camino. ¿Vale? Entonces, prácticamente es como decir que nos están guiando a seguir lo que no es correcto para ellos apoderarse del poder, pero ya puede ser, ahí ya puede ser una interpretación de poder económico, poder político, o simplemente poder religioso, o que es el fin del mundo, bueno, como quieran. De hecho, pues no se les olvide que el nombre es el Economist, y todavía no hay una razón de por qué el Economist trae a Saturno, o sea, una razón no esotérica o religiosa. Listo. Y para cerrar el tema y irles con la tercera interpretación, que esta sí, para ser sincero, no la he visto en ningún lado. Entonces creo que esta sí me la puedo apropiar. Pero se me vino a la cabeza algo. Y en algún video, David, creo que yo te mostré a un dios llamado Abraxas. No sé si lo recuerdas, o creo que pudo ser uno de esos capítulos que preparé y por circunstancias ajenas a mi control no se pudo grabar y quedó como el tema ahí abierto. Pero, ¿pueden recordar de pronto quién es Abraxas? No, eso creo que nunca lo hemos tratado. Listo.
No los voy a cansar con el tema porque lo podemos entonces volver a tocar. Pero Abraxas es una representación del gnosticismo, perdón. Pero estoy hablando del gnosticismo antiguo. Gnosticismo, tuve problemas con esa palabra hoy. No de como actualmente concebimos el gnosticismo, sino el antiguo, el que buscaba el conocimiento religioso para llegar enteramente. O sea, no confundir con el agnosticismo tampoco. Perdón la pronunciación, hoy se me quedó la G pegada. Pero, ¿qué era lo que tenía esta figura? Abraxas era una figura mítica, ojo, con cabeza de gallo, cuerpo humano y con serpientes como piernas. ¿Listo? Y aparte de eso tenía un látigo y un escudo en sus manos. Obviamente, pues lo más directo es ver que Abraxas tiene cabeza de gallo. Entonces, prácticamente podría ser una simbología a adorar este dios antiguo Abraxas, ¿cierto? A adorar el gallo. Otra cosa, tener en cuenta que pues KFC está enfocando en que el que dirige el culto es el gallo. Que hay una profetisa, otro tipo de cosas, pero el que trae a la gente es el gallo. Y el culto es al gallo. No es una gallina, es un gallo. Ojo al dato, ¿cierto? Porque no fue una gallina lo que vimos en el video. Entonces, ¿qué otra cosa hay? Pues según creo que David y yo sí podría ser, pero creo que mi chino, según lo que como empezamos el video. Pero nada, mi chino puedes... Ajá, tú puedes cantar a las chicas, de verdad les gusta el pollo frito. Pero bueno, ¿qué pasa? Abraxas como tal representa la trascendencia de lo moral tradicional, o sea, integra la luz y la sombra. Es como una forma de mostrar, no como en el taoísmo donde se indica que todo lo malo tiene algo bueno, que hay un contenido y todo eso, sino más bien como el hecho de que no podemos renunciar directamente a nuestra sombra, sino que debemos aceptarla. Y si ustedes se dan cuenta, pues también en el comercial de KFC, pues es comida rápida, salsas, grasas, todo eso. Y lo usan para burlarse de lo que es sagrado. Entonces, de una u otra forma es una burla, pero también invoca pues como a otras cosas que se veían como en la época, o que era una forma en que los cristianos decían que algo podía pertenecer al lado malvado. Recordemos la historia de Simón el Mago, que hacía milagros igual que Jesús y que un día se eleva y eso como pues volaba y de repente cae y se muere, pero al conocer a Jesús. Bueno, creo que ahí estoy comiéndome parte de la historia, luego se las recalco en caso tal. Pero son este tipo de visiones, ¿cierto? El hecho de que se eleve, de que hayan trances colectivos, de que haya fuego, niebla, todo esto es como en un culto pagano. Bueno, también en un culto evangélico, pero ya a cada quien su percepción. Ahora, la transformación ritual, que es algo que se ve en la Gnosis, pues lo vemos muy bien ahí enfrascado en el Hail Gravy, ¿cierto? Que lo vemos así como la revelación espiritual, como el ojo que todo lo ve, porque ahí también tenemos la referencia de que se le enfoca solamente al ojo del gallo, ¿cierto? Y que pues este baño del Grady no podría ser solamente humor, sino que puede ser una parodia o una forma de mostrar cómo es la iniciación gnóstica, y que amigos evangélicos investiguen un poquito, porque puede que los esté alejando de su creencia realmente este tipo de prácticas. Ahora, el huevo dorado, ¿cierto? Como tal, en el gnosticismo se hablaba de la semilla del todo, un poco similar a lo que vimos ahorita con el de Cronos, pero la diferencia es que en este caso se supone que de ahí surge el todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ellos están cargando el huevo, pero al final nunca vimos qué pasa cuando se abre el huevo. O sea, puede que nos entreguen una parte 3, puede que no, pero es muy curioso que sea un huevo dorado, ¿no? Recordemos que en las altas alcurnias hubo la tradición de comprar los huevos Fabergé, ¿sí? Y era una de las adquisiciones más lujosas que podía adquirir alguien por lo delicado de la creación. No estoy muy seguro de los componentes, pero sé que en parte de esos habían cristales débiles.
pero los huevos Fabergé en algún momento fue lo que en su momento de pronto fue el NFC, pero durante mucho más tiempo. O sea, no había un propósito para comprarlos más que mostrar el dinero que tú tenías. Que el dinero se representa en poder y control, como lo vimos al principio. Y ya por último hay que indicar que en el culto de Abraxas también se iba al bosque. Sí, eso es un poquito similar al de Cronos. Pero a diferencia de los colores que se usaban en Cronos, sí se usaban los colores que vemos en la representación. O sea, vemos el café y todo esto, y estos sí se utilizaban en el culto a Abraxas. Y pues se llevaban túnicas, se hacían procesos. Ojo, herencia que también reciben los católicos. El mundo católico. Se hacían simbolismos y se generaba esa transformación mágica. Que actualmente lo vemos en rituales dentro de otras iglesias, ¿cierto? Como ¿cómo llamarlo? Por ejemplo, en el catolicismo existe el lavado de los pies, pero también existe antes del lavado de los pies, que esto lo hacen los cardenales y el papa. Cuando tú eres católico practicante, a ti se te puede invitar a una ceremonia que es el lavado, que eso como tal es un bautismo o muy similar a un bautismo por inmersión. Mucha gente del mundo católico lo desconoce porque conocen como los básicos, ¿cierto? Primera comunión, confirmación y luego matrimonio. Pero cuando tú eres un laico, o sea, una persona que trabaja para la iglesia sin sueldo, entonces en ese momento a ti te ofrecen estos rituales adicionales. ¿Sí? No es algo secreto, simplemente es algo no popular. Pero tú puedes llegar a tener este tipo de prácticas también en el catolicismo. Y son herencias de este tipo de baños, porque igual en las culturas anteriores a la era cristiana, siempre el agua fue el inicio del cambio. Entonces pues ahí va un poquito, ¿vale? Entonces pues no sé, les pregunto, ¿tienen de pronto algo que aportar ahorita o dudas o algo por el estilo para antes de cerrar el tema? No, solo en mi caso me llama mucho la atención cómo están recurriendo ya sea a rituales sacados del catolicismo, cristianismo o rituales paganos, sea de donde sea que se estén inspirando para vender pollo. Es como un poco curioso eso. ¿O habrá un fin más allá? Además que la campaña se llama Believe. Sí, parecen más como parte de, ¿no? Como que al principio empezamos criticando al de marketing por las decisiones que estaba tomando, pero en verlo en perspectiva, ya comparando, como acotejando toda la razón histórica que hay detrás de lo que se ve, ¿no? Como esas referencias, esos pequeños guiños que hacen, parece más bien es que está dando voz para algo más, como preparándonos o tratando de preparar nuestro inconsciente, por decirlo así, para recibir otro tipo de información o un tipo de mensaje mucho más específico, que si aceptamos de golpe, que no podríamos aceptar de golpe, sino que tiene que ser con este tipo de subyugaciones más inconscientes, por decirlo así. Y también me llama la atención que Leonardo tuviera una bolsa de KFC. ¿Esa bolsa fue para el programa o casualmente hoy comió pollo y dijo la voy a usar? Sí. No, vea, les seré sincero. Se la robó de la basura. Van y media el almuerzo. No, yo sí comí pollito hoy. El dato curioso es simplemente eso. Van y media el almuerzo. Entonces ella decidió premiarme. Y como sabía que íbamos a grabar, le dije, trae KFC. Igual, fue muy barato. Había un cupón muy bueno. Entonces la verdad tampoco era mala la promoción. Entonces digamos que el universo conspiró que traiga KFC para que yo trajera Jaira el pollo. Jaira el pollo. Entonces yo la verdad creo en el pollo. Conclusión. Un hermano más. Es una religión. Sí, porque me trajo por lo menos una bendición. Pero bueno. Entonces, se me está escapando un pequeño detalle de fina coquetería. Se dan cuenta que eso salió después
de los Olímpicos. Ajá. Y en los Olímpicos hubo mucho revuelo porque supuestamente se estaban burlando de la última cena. Ellos dicen no nos estamos burlando de la última cena, sino que estábamos simbolizando a los dioses romanos, a Dionisio, a Baco, todos ellos. Pero otra forma en que se le conoce a Saturno es como el sol negro. Y siempre nosotros hemos visto que en el paganismo el mayor protagonista es la luna, el sol y los astros. Y esos también, cada uno tenía una correspondencia a los dioses romanos. Quizás nos están diciendo, hey, despierten, todo lo que ustedes han querido seguir ha sido simplemente repetir las tradiciones de las religiones que ustedes juraron no seguir. Sí, ahí se los dejo como siempre. Todo está ligado. Sí. Y bueno, ese es el cierre de tu tema, Leo. Sí, esperando que Michi no se asuste mucho y pueda dormir, porque le tiene una cara de... tiene la misma cara de como cuando descubrió que lo engañó la ex. Ahí estaba más sorprendido. No, es que ella no brillaba tanto. Es que la ex de él es el de la canción de las chicas que les gusta el pollo frito. La ex mía fue el pollo. No, en este caso. Bueno, pues agradecer primero a Leo por el tema, Michi por su participación y a todas las personas que nos vieron y nos escucharon. Pedirle a KFC que nos patrocine, por favor. Esperar y cruzar los dedos para que esto no nos lo baneen ni nos lo prohíban o nos lo escondan. Y nada, a todos también pedirles que nos sigan, se suscriban, nos comenten en todos las redes sociales que tenemos, en todas las plataformas de podcast en las que estamos. Y eso ha sido todo por esta semana. Esperen el próximo capítulo la siguiente semana, como siempre. Y nada, muchas gracias. Chao. Chao.